Revelado, la increíble razón por la que Televisa despidió a Adela Micha, un suceso que cambió todo. La noticia se esparció como pólvora en la colonia popular de la Ciudad de México. Carmen, una madre soltera de 38 años, sintió un escalofrío recorriendo su espalda al escuchar las voces de sus clientes en el mercado. ¿Te enteraste? A Adela la despidieron, decían. Para muchos, Adela Micha era más que una figura mediática, era un símbolo de valentía en un mundo lleno de escándalos. Carmen no podía evitar sentir nostalgia al recordar cómo, a través de la pantalla, la presentadora había inspirado a generaciones de mujeres, incluyéndola a ella. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, Carmen se levantaba con el mismo propósito: vender frutas y verduras frescas para asegurar un futuro mejor para su hija Valeria. Tenía sueños enormes para ella, vislumbrando un horizonte lleno de oportunidades que ella misma no había tenido. La vida es lucha, mija, le decía mientras acomodaba las peras y los tomates en su puesto. Aprendió a mirar al mundo con fuerza y a no rendirse, a luchar por lo que realmente merece. Valeria, con sus 17 años llenos de ideas y aspiraciones, había escogido el camino del periodismo. El despido de Adela la sacudió, era su oportunidad. Valeria se lanzó de cabeza en la investigación. Con una hoja en mano, anotaba cada comentario, cada susurro que escuchaba entre sus compañeros. La chica del mercado, le decían con desprecio. Pero esas palabras no la detuvieron. Con la determinación encendida, recordó las enseñanzas de su madre. No importa de dónde vengas, lo que cuenta es a dónde vas, le resonaban esas palabras en la mente. Y así, se sumergió en la oscura realidad del sistema de medios, descubriendo verdades sobre Adela que la conectaron de una manera que nunca imaginó. ¿Sabías que Adela ha enfrentado problemas personales?, preguntó una compañera en la escuela. Valeria sintió un apretón en el pecho. No solo la presentadora había enfrentado demonios, sino que quizás se asemejaba más a su vida de lo que pensaba. Carmen, al verla tan obsesionada con el tema, decidió abrirse. Valeria, hay algo que necesitas saber sobre tu identidad. Esa conversación revelaría un secreto del que Valeria nunca se había enterado, un hilo que conectaba su vida con la de Adela, un giro que cambiaría el rumbo de ambas. A medida que avanzaba la investigación, la urgencia crecía. Las revelaciones de la vida de Adela, plagadas de sacrificios y sufrimientos, se entrelazaban con la lucha diaria de Valeria. La comunidad comenzó a apoyar a la madre e hija. No están solas, decían. Todo parecía un juego de ajedrez, mover las piezas en busca de una verdad que aún no sabían si estaban listas para enfrentar. Justo cuando la historia de Adela parecía estar a punto de ser revelada, Valeria sintió que una nube oscura se cernía sobre su lucha. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La valentía de Valeria, impulsada por el deseo de justicia y dignidad, la arrastró hacia un final inesperado. Enfrentada a la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino la historia de su comunidad, se dio cuenta de que la lucha por la verdad era más que solo un reclamo mediático, era un grito de dignidad. La pregunta permanecería: ¿podría realmente cambiar la narrativa que había estado dictada desde siempre? La tensión creció, el valor latía en su pecho, y el desafío que enfrentaba resonó fuerte. ¿Estaba ella lista para descubrir la verdad, no solo sobre Adela, sino sobre quién era realmente? La conversación con su madre quedó flotando en el aire, como un eco que rebotaba en la mente de Valeria. El rostro de Carmen, marcado por la preocupación y el amor, le dio un nuevo empujón. Se sentía a un paso de descubrir algo crucial, algo que no solo cambiaría su mirada hacia Adela Micha, sino también su propia identidad. ¿Qué era lo que había estado oculto? Valeria, a veces el pasado nos ha definido, nos ha moldeado, dijo Carmen, con la voz temblorosa.
Las decisiones que se tomaron para protegerte, para darnos una vida mejor, no fueron fáciles. La mirada firme de su madre hizo que Valeria contuviera la respiración. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Valeria preguntó, casi con urgencia. Tenía miedo de que no me comprendieras. La vida no siempre es fácil, y tenía que hacer lo que fuese necesario para que tú tuvieras un futuro, se defendió Carmen, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa tarde, sentadas entre las cajas de verduras, Valeria se sintió más cercana a su madre que nunca. Era como si cada palabra fuera un hilo que tejía su historia al lado de la de Adela, uniendo pasados que hasta ahora habían estado separados. Con la determinación renovada, Valeria decidió que su investigación sobre Adela no solo sería sobre la presentadora, sino un viaje para descubrir su propia verdad. Así que, tras el mercado, se dirigió hacia la biblioteca del barrio. Era un lugar humilde, pero repleto de libros y revistas que contenían la historia de su ciudad y quizás las pistas que necesitaba para entender a Adela y su propia identidad. Comenzó a buscar recortes de prensa y reportes sobre Adela. Lo que encontró fue revelador. El hilo rojo que unía a las dos mujeres se entrelazaba también con la historia de la de su madre, un ciclo de resiliencia y lucha. Valeria se topó con relatos de momentos difíciles que había enfrentado Adela, escándalos, despedidas, pero también transformaciones que la llevaron a ser una voz de libertad. Mientras pasaba las páginas, una verdad comenzó a deslizarse en su mente. Esa lucha de Adela era similar a la de todas las mujeres que estaban dispuestas a alzar la voz, a hacer un cambio, a salir adelante en un mundo hostil. La emoción la llevó a anotar sus pensamientos, su corazón latiendo con fuerza en cada golpe de la pluma. En ese momento, un amigo de la escuela apareció en la biblioteca. Diego, un chico apasionado por el cine, siempre había tenido un afecto especial por Valeria. He escuchado que estás investigando a Adela Micha, dijo con curiosidad. Si necesitas ayuda, tengo algunos contactos que podrían darte más información. Sin pensarlo, Valeria aceptó. La idea de que Diego se uniera a ella la emocionó. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que estaba buscando. A medida que se organizaban para investigar más, una llamada de su madre interrumpió sus pensamientos. Valeria, hemos de hablar. Te daré la información sobre nuestro pasado, le dijo Carmen con voz firme, como si hubiera tomado la decisión de enfrentar juntos esa verdad, aunque pudiera ser dolorosa. El corazón de Valeria latía intensamente, llena de incertidumbre y anticipación. ¿Qué pasaría si lo que descubrían podría cambiar no solo su vida, sino también la percepción que el mundo tenía sobre Adela? Mientras colgó el teléfono, una mezcla de ansiedad y emoción recorrió su cuerpo. Se dio cuenta de que estaba en el umbral de un descubrimiento monumental, algo que podía encender una chispa de cambio en su vida y, tal vez, incluso en la de Adela. Con cada paso hacia la revelación, la posibilidad de cambiar su historia se tornaba más real. Y así lo sintió. ¿Y si la batalla por la verdad era mucho más que un simple reportaje? La verdadera historia de Valeria estaba a punto de ser desatada, y con ella, el legado de quienes lucharon antes que ella. La pregunta se instaló en su mente mientras cerraba la puerta de la biblioteca: ¿estoy lista para enfrentar lo que la verdad traerá consigo? Martillando en su conciencia, un nuevo desafío se presentaba en él. Horizonte. ¿Dónde había comenzado realmente su viaje y, sobre todo, qué secretos desvelarían sus propias raíces? El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo los pensamientos de Valeria justo cuando comenzaba a atar cabos sueltos en su mente. Era Diego, su voz llena de entusiasmo. Valeria. He estado pensando en lo que me dijiste sobre Adela. Encontré algunas grabaciones viejas de entrevistas suyas. Pueden ser una mina de oro para entender su historia. Comenzaron a planear cómo podrían juntarse para verlas. Valeria sentía que cada minuto que pasaba se acercaba más a ese secreto que había estado buscando, ese pedazo de su propia historia que, al mismo tiempo, conectaba con la de Adela. Era tarde cuando finalmente se encontraron. Diego llegó con una laptop en su mochila, su sonrisa desbordante de emoción. Es increíble cómo las cosas a veces se entrelazan, ¿no? Comentó mientras encendía el equipo. La pantalla parpadeó y poco después, la figura de Adela apareció en el video, llena de carisma y confianza. Las palabras de la presentadora resonaban en la habitación.
A veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a la verdadera libertad, decía Adela, con su mirada penetrante, como si mirara directamente a Valeria. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podría ser que Adela también había tenido que luchar contra sus propias sombras, igual que ella. Diego pasó la grabación y, entre fragmentos de entrevistas, Valeria se encontró con una noticia impactante. Adela había sido despedida de Televisa en un escándalo que había sacudido al país. La razón señalada había sido tan abrupta que ni siquiera se había esclarecido del todo. A medida que escuchaba la voz de Adela, Valeria notó que su corazón se apretaba por cada palabra. Las mujeres siempre tenemos que demostrar que somos más que un chisme, más que un escándalo, decía Adela, con la pasión que la había caracterizado. Valeria se sintió identificada. No solo estaba escuchando a una mujer que había enfrentado las tormentas del éxito, sino a alguien cuya historia resonaba con su propia lucha por encontrar su voz en un mundo que a veces parecía no querer escuchar. A medida que pasaban los videos, Valeria sintió que una mezcla de admiración y tristeza inundaba su pecho. Cada vez que Adela hablaba sobre su infame despido, sus palabras hacían eco en sus experiencias, en los sacrificios de su madre y las decisiones que habían tomado para protegerlas. Cuando terminaron, el silencio llenó la habitación. Diego observaba a Valeria, notando su expresión contemplativa. ¿Qué piensas?, preguntó suavemente, como si temiera romper la magia del momento. No sé, me siento conectada, respondió ella, consciente de que descubrir la verdad sobre Adela la empujaba a mirar más allá de su propia historia, hasta los secretos de su familia. La revelación era profunda, la batalla por la verdad se convertía en un lazo que unía a las dos mujeres, de manera inexplicable. Algo en su interior le dijo que no era solo una historia de televisión. Era la historia de su vida, de lo que había sido, de lo que estaba justo frente a ella. Diego, perspicaz, rompió el silencio. Valeria, ¿y si encontramos más sobre ese escándalo? Sé que hay personas que trabajaron en Televisa, ¿y si conseguimos hablar con ellas? La idea la electrizó. Podía sentirse a sí misma cruzando otro umbral, adentrándose cada vez más en un laberinto que no solo la conectaría con Adela, sino que también la llevaría a descubrir lo que su madre había estado guardando. Pero algo la detuvo. La sombra de un temor se cernía, ¿y si lo que encontramos no es lo que esperábamos? ¿Y si hay algo oscuro en nuestra historia? Sin embargo, la urgencia de conocer la verdad era más fuerte. Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Se dio cuenta de que su búsqueda no era un viaje fácil, pero era un viaje necesario. Sí, vamos a hacerlo, respondió con decisión, con el corazón resplandeciendo de valentía. Las palabras salieron de su boca como una promesa. Ya no podía dar marcha atrás. Mientras su mente se llenaba de preguntas sobre lo que encontrarían, un nuevo eco resonó en su interior. ¿Qué más podríamos descubrir sobre Adela y sobre nosotras mismas? La noche apenas comenzaba, y como un nuevo capítulo por escribir, Valeria sabía que pronto enfrentarían un laberinto de verdades. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, ardía una luz de esperanza. ¿Qué secretos más les deparaba el destino? Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Valeria no había podido sacar de su mente las palabras de Adela, llenas de desafío y fuerza. Esa noche, mientras la ciudad brillaba con luces que parecían bailar en los cielos, ella y Diego se sentaron en una pequeña cafetería. La música de fondo apenas suprimía el murmullo del resto de los clientes. La atmósfera parecía vibrar con las posibilidades de lo que estaban a punto de revelar. ¿Sabes? Desde que vi esas grabaciones, he sentido como si estar al lado de Adela me otorgara un poco de su valentía, dijo Valeria, tomando un sorbo de café para calmar sus inquietudes. Diego sonrió. Tal vez esa sea la clave. Ella enfrentó lo mismo que tú estás enfrentando ahora. Una lucha por ser escuchada. Con el café como el combustible de su determinación, comenzaron a buscar información sobre aquellas antiguas empleadas de Televisa. Hicieron una lista de posibles contactos, mujeres que habían trabajado con Adela en diferentes momentos.
Valeria se dio cuenta de que cada nombre era una nueva ventana abierta a un mundo desconocido que contenía verdades, rumores y quizás finalmente respuestas sobre el ícono que tanto admiraban. Al finalizar la tarde, Valeria sintió que una inquietud emocional le rondaba. Diego, temo será importante que estemos preparados para lo que podamos encontrar. No sé si estoy lista para escuchar algo devastador, confesó, bajando la mirada hacia su taza, cuyas marcas de café parecidas a cicatrices la hacían reflexionar. Cualquier verdad es mejor que la incertidumbre. La oscuridad solo se disipa con la luz, contestó él, pero había una preocupación palpable en su voz. La noche llegó y se transformó en un ritual compartido. Reunidos en la sala de estar de Valeria, con la computadora como testigo de sus esfuerzos, comenzaron a hacer llamadas. El sonido del teléfono resonaba y cada tono interminable se convertía en un latido en su pecho. Las horas se deslizaban. Finalmente, una voz al otro lado de la línea, algo entre la sorpresa y la nostalgia, contestó. Era una exproductora de Televisa que había trabajado junto a Adela. Valeria respiró profundamente. El momento había llegado. Me encantaría contarle sobre Adela, pero hay muchas cosas que no sabe la gente, comenzó la mujer, y las palabras de Valeria se ataron a su corazón. La mujer no se detuvo, compartiendo anécdotas sobre la periodista, pero cada historia parecía tener un trasfondo más oscuro, llena de rivalidades y mente maquiavélicas de la industria. Adela siempre fue una luchadora, pero había cosas detrás de su despido que cambiaron su vida para siempre, continuó la exproductora, y de repente, Valeria sintió como los hilos se entrelazaban. Ahora estaban atando su lucha a la de Adela, pero también sus sombras se asomaban. ¿Por qué fue despedida?, preguntó impulsivamente, la urgencia imperante en su voz. Porque a veces decir la verdad es más peligroso que vivir con una mentira, y algunas verdades son tan desgarradoras que matan, respondió la voz temblorosa, como si las palabras pesaran más que el aire. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad escondida podría haber hecho caer a alguien tan fuerte como Adela? Mientras la conversación avanzaba, Valeria comenzó a vislumbrar un camino. De repente, su búsqueda no solo se trataba de descubrir el pasado de Adela, sino de enfrentar su propia historia. Y cuando pensó que habían revelado todo, la mujer dijo una última frase que dejó una marca indeleble en su mente. Hay algo que te va a cambiar la vida, y no solo la de ella. Se trata de su familia. Esa frase resonó como un eco en el corazón de Valeria. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa y miedo. Era un gancho, un hilo que prometía llevarlas a donde ninguna de las dos había imaginado. ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. La mujer le dio una breve respuesta antes de colgar, y en ese instante, todo lo que habían construido se tambaleó ante la realidad de nuevas dudas, preguntas y secretos aún más profundos. Valeria sintió que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué más podrían descubrir sobre la conexión entre Adela y su familia? ¿Y cómo esto cambiaría su vida para siempre? La noche se llenó de misterio, y un nuevo viaje apenas comenzaba. Los días después de la llamada fueron un torbellino de emociones para Valeria. La revelación sobre la familia de Adela la mantenía despierta por las noches, envuelta en dudas y preguntas. Diego la observaba, preocupado. Había algo en su mirada que se asemejaba a una ansia insaciable por conocer la verdad, pero también un miedo sobre lo que esa verdad podría desgajar en su vida. Con el motor de su curiosidad encendido, decidieron que al día siguiente se reunirían con un periodista que había trabajado en el mismo entorno que Adela. Era un hombre con un carácter robusto y un aire de sabiduría que había cultivado a lo largo de los años. Valeria se sintió animada, como si las piezas de un rompecabezas se empezaran a unir. Pero, ¿acaso estaba lista para descubrir lo que el pasado de Adela ocultaba? Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, el ambiente estaba cargado de una energía palpable. Las luces tenues daban un aire de confidencialidad, mientras el suave murmullo de otras conversaciones se convertía en un fondo perfecto para lo que podría ser una revelación crucial. Cuando Pablo, el periodista, llegó, una sonrisa cansada habitaba en su rostro. Se estrecharon las manos, y Valeria sintió que, en ese apretón, se estaba conectando con algo mucho más grande que ella misma. Gracias por venir. Sé que deben tener muchas preguntas, comenzó Pablo, mientras se sentaban.
Su mirada era profunda, casi como si hubiera visto más de lo que estaba dispuesto a compartir. Pero hay algo que deben entender primero. La industria a menudo oculta su lado más oscuro y, a veces, las verdades que más duelen son las más relevantes. Valeria tragó pesado, sintiendo que cada palabra pesaba más que una piedra. Era el momento de hacer la primera pregunta. ¿Qué hay de la familia de Adela? Pablo se reclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un resplandor de significado. Adela siempre tuvieron una relación complicada con su familia. Su padre, un hombre de medios, creía que el éxito de su carrera dependía de mantener ciertas cosas bajo control. Muchos de sus conflictos giraban en torno a esto, pero también hubo un punto crucial que la llevó a perder su trabajo. Valeria se sintió como si un frío glacial atravesara su cuerpo. ¿A qué se refiere con punto crucial? ¿Qué fue lo que hizo que la despidieran? El periodista suspiró, reuniendo valor antes de continuar. Se trataba de un reportaje que Adela estaba preparando. Aparentemente fue algo que implicaba a personas influyentes, incluso dentro de Televisa. Ella estaba dispuesta a hablar, dispuesta a arriesgarlo todo por revelar la verdad. Eso, mi amiga, no te hace muy popular en este tipo de negocios. Las palabras de Pablo atravesaron la café y apretaron el pecho de Valeria. El eco de la valentía de Adela resonaba en sus propias luchas. ¿Estaba Valeria lista para seguir un camino que podría ponerla en conflicto con personas poderosas? ¿Y su familia qué tiene que ver en esto? Inquirió Diego, dándole un giro a la conversación. Vamos a hablar de personas y relaciones. Su padre la presionaba para no hablar, si ella lo hubiera hecho, tal vez habría finalmente roto el molde familiar. Pero ella no podía callar su verdad. La presión se volvió demasiado, y terminó por elegir su verdad sobre su familia. Ese fue su verdadero sacrificio. Valeria sintió un nudo en el estómago. La lucha de Adela era una batalla de lealtad, la familia contra la verdad. Volvió a pensar en su propia historia y en su relación con sus circunstancias, reflexionando sobre sus propios sacrificios. Las siguientes preguntas giraron en torno al legado que Adela había dejado. Cada respuesta que Pablo daba la sumergía más en la complejidad de las relaciones y el precio que uno paga por ser valiente. Valeria ya no solo buscaba la verdad sobre Adela, estaba confrontándose a sí misma. Al final de la conversación, se despidieron con más preguntas que respuestas. Pero en el fondo, algo comenzó a germinar dentro de Valeria. Una chispa, un impulso. La búsqueda no era solo por Adela, era sobre ella misma. Sin embargo, como si el universo conspirara, cuando se dirigían a salir del café, un mensaje emergió en el teléfono de Valeria. Era un número desconocido. Su corazón se detuvo un instante. ¿Podría ser otra pista? Cuando abrió el mensaje, la sangre se congeló en sus venas. Necesito hablar contigo sobre Adela. Hay cosas que te conciernen a ti también. Un sudor frío recorrió su frente mientras se desvanecía la calidez del café. ¿Quién enviara ese mensaje? ¿Qué la conectaba a la historia de Adela de una manera que jamás había imaginado? Valeria se quedó paralizada un instante, el teléfono temblando ligeramente en su mano. La tensión crecía en su pecho, como una burbuja a punto de estallar. ¿Quién es?, murmuró, sin poder apartar la mirada de la pantalla. Diego, que había sentido su inquietud, se inclinó cerca, su preocupación evidente. No lo sé, es un número desconocido, respondió Valeria, su voz apenas un susurro. Quizás deberías contestar, sugirió Diego, su tono lleno de urgencia. No era simplemente un mensaje, era una invitación a desentrañar un secreto que prometía un impacto profundo en sus vidas. Con un suspiro pesado, Valeria tomó la decisión. Pulsó la pantalla. Hola, sus palabras se quedaron atrapadas, pero pronto recibió una respuesta. Soy Lía, amiga de Adela, comenzó la voz al otro lado de la línea. En su tono había un desafío, una mezcla de temor y determinación. Sé que estás investigando su historia. Es más complicado de lo que imaginas. Valeria intercambió miradas rápidas con Diego. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué sabes de ella?, preguntó, sintiendo que la conversación se tornaba hacia un camino que podría llevarla a revelaciones que nunca había soñado.
necesitamos hablar en persona. No puedo decir mucho por aquí. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz, dijo Lía, su voz llenándose de un sentido de urgencia. Adela se enfrentó a mucho más de lo que parece. Y tú, Valeria, tienes que estar preparada para lo que puede venir. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué es lo que implica mi nombre en esto? Valeria cuestionó, la inquietud corriendo por su espalda como un escalofrío en medio de una tormenta. Te llamaré de nuevo, pero, tú eres parte de esta historia. Debes saberlo, y debes saber cómo conectas con Adela, concluyó Lía antes de colgar. Valeria miró la pantalla en estado de conmoción. Diego, esto está más allá de mí. Adela y yo, hay algo que me une a su verdad. Su voz temblaba con la revelación, la conexión era más profunda de lo que había imaginado. ¿Estás lista para esto?, preguntó Diego, su mirada fija en ella. Valeria bajó la vista, su mente girando con cada palabra que había escuchado. ¿Qué hay de la seguridad? ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar? Era una pregunta que resonaba en su interior, una dualidad entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de protegerse a sí misma. Valeria, empezó Diego con suavidad, colocando su mano sobre la suya, la verdad nunca será cómoda. Pero si Adela fue capaz de enfrentarlo todo, tal vez tú también puedas. Se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. La valentía de Adela la impulsaba, pero el miedo a lo desconocido la frenaba. Cuando decidieron salir del café, el brillo del día contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. El camino hacia el siguiente paso era incierto, pero había algo inevitable en la búsqueda de la verdad. Valeria sabía que no podía escapar de la conexión que sentía. Y aún con todos sus temores, un impulso incandescente palpitaba en su pecho. Mientras caminaban, Valeria miró de nuevo su teléfono. Había un nuevo mensaje de Lía. Te espero mañana a las 3 en el parque de la ciudad. No puedo explicar todo por mensaje, pero necesitamos hablar. Vendrán más cosas después. Al escuchar esto, Valeria sintió que la adrenalina comenzaba a hacer eclosión en su interior. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Qué descubriría sobre ella misma y Adela? El tiempo se había vuelto un enemigo y un aliado al mismo tiempo, apremiándola a seguir adelante. A medida que se alejaban del café, Valeria sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida. Pero cada palabra también conllevaba riesgos que no podía prever. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentar la verdad en toda su crudeza? La certeza de lo que vendría la llenaba tanto de emociones como de una palpable ansiedad. Un día de decisiones se acercaba, y ella se preguntaba, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por Adela? La respuesta estaba al borde de sus labios, a la espera de ser expresada. La noche descendió con un velo de inquietud. Valeria no podía conciliar el sueño. Se dio la vuelta en la cama, mirando el reloj en la mesita de noche, cada segundo marcando el compás de su creciente ansiedad. Las palabras de Lía no la dejaban en paz, resonando con eco en su mente. ¿Eres parte de esta historia? ¿Qué significaba eso realmente? A la mañana siguiente, el sol asomó tímidamente por la ventana, filtrándose en la habitación y bañando las paredes con un cálido tono dorado. Valeria se sentó en la orilla de la cama, sintiendo el peso de su decisión y el latido de su corazón resonando con fuerza. La realidad era que no podía ignorar el encuentro. El parque la esperaba, y con él, una revelación que podría abrir un capítulo completamente nuevo en su vida. Diego se preparaba a su lado. ¿Estás lista para esto? Recuerda que estaré contigo, dijo mientras ajustaba su chaqueta. Su voz era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola en este mar de incertidumbres. Ella asintió, aunque el nudo en su estómago no se deshacía. Al salir de casa, el aire fresco la envolvió, y el bullicio de la ciudad a su alrededor parecía distinto. Todo resonaba con una energía vibrante, como si cada persona en la calle estuviera conectada de alguna manera a su búsqueda. Caminó al parque con pasos firmes, aunque su mente se llenaba de preguntas. Cuando llegó, el parque lucía más tranquilo de lo habitual. La luz dorada iluminaba los senderos, haciendo que todo pareciera más esperanzador. Valeria buscó a Lía entre los árboles y los bancos, su mente divagando entre las posibilidades de lo que podrían hablar.
Podía sentir que la conversación podría cambiarlo todo para ella. De repente, vio a una figura que se acercaba, Lía, con una expresión seria, pero a la vez, decidida. Valeria sintió que su corazón latía más rápido. Cuando ambas se encontraron, Lía la saludó con un leve asentimiento. Gracias por venir, dijo, su voz rebosante de una mezcla de alivio y tensión. ¿Qué es lo que necesitas contarme?, preguntó Valeria, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. Primero, necesito que me prometas que lo que vamos a hablar no saldrá de aquí, Lía advirtió, su mirada intensa. Hay personas que no quieren que la verdad sea conocida. Pueden estar escuchando. Valeria sintió un escalofrío. La gravedad de la situación la golpeó de lleno. ¿Qué tan profunda era la historia de Adela? Prometido. No diré nada, respondió, confiando en su instinto. Lía se sentó en un banco, y Valeria la siguió. Adela se vio envuelta en algo mucho más peligroso que su carrera en televisión. Hay secretos, cosas que la empujaron a tomar decisiones que afectaron a muchos, empezó a explicar. Su tono era ahora más suave, como si compartiera una confidencia sagrada. Mientras hablaba, Valeria sintió que un oscuro velo comenzaba a levantarse frente a sus ojos. ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué tiene que ver conmigo?, preguntó, la inquietud surgiendo en su voz. Lo que descubriste sobre ella en los archivos no es todo. Adela fue parte de un escándalo que involucra a personas influyentes. Y tú eres la clave para desenterrar la verdad. Sin saberlo, tienes una conexión directa, Lía reveló, su voz casi un susurro. Valeria sintió que su mundo se tambaleaba en el instante. ¿Conexión? La sensación de una responsabilidad abrumadora la invadió. ¿Qué tipo de conexión? ¿Qué has descubierto? Lía dio un profundo suspiro, como si el peso de sus palabras le costara. Adela y tú compartís más que una historia. Aún no sabes lo que esto implica, pero si decides seguir adelante, hay personas que no se detendrán ante nada para proteger su secreto. El aire se volvió denso, y el parque, que antes parecía un refugio, se convirtió en un lugar lleno de sombras. Valeria se sintió atrapada. Un instante antes había sido solo una búsqueda personal, pero ahora estaba ante un dilema monumental. A medida que Valeria procesaba la revelación, Lía bajó la voz. Si elegimos exponer esto, tendrás que estar lista para afrontarlo. Que venga. Puede que haya consecuencias que nunca imaginaste. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Las palabras danzaron en su mente, haciéndola dudar. La verdad siempre había sido su anhelo, pero ahora, en esta encrucijada, la pregunta no era solo qué quería descubrir, sino a qué estaba dispuesta a renunciar. Y así, con el sol brillante del parque testigo, Valeria enfrentó su mayor desafío hasta ahora. ¿El camino hacia la verdad era el que realmente deseaba recorrer? La balanza de su destino pendía sobre el abismo de lo desconocido. La decisión estaba más cerca que nunca, pero el eco de la desconfianza siguió resonando en su corazón. ¿Qué tendría que sacrificar en esta búsqueda? La incertidumbre llenó el aire, y un nuevo mensaje inesperado en su teléfono cambiaría aún más el rumbo de la conversación. ¿Quién más estaría detrás de la sombra de Adela? El vibrar del mensaje en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Con manos temblorosas, Valeria desbloqueó la pantalla. La notificación pertenecía a un número desconocido. Su corazón se aceleró al leer: he visto lo que estás buscando. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas. No confíes en nadie. Los ojos de Valeria se abrieron, y un escalofrío recorrió su espalda. Miró a Lía, quien parecía haber perdido el color en su rostro. ¿Qué es esto?, murmuró Valeria, su voz temblando al reflejar su creciente nerviosismo. ¿Quién te lo envió? Lía frunció el ceño, su preocupación palpable. La tensa atmósfera se hizo aún más opresiva. No lo sé. Solo un número. Pero esto cambia todo. Valeria respiró hondo, tratando de pensar con claridad. Aquel mensaje parecía una advertencia, una sombra añadida sobre el misterio que intentaba desentrañar. Valeria, no puedes dejar que esto te detenga. Cada pista que sigas podría acercarte a la típica verdad, pero también podría llevarte a peligros que no puedes prever, Lía dijo con seriedad. No podemos permitirnos el lujo de dudar ahora.
¿Qué harás? Las palabras de Lía retumbaban en su mente como un eco constante. ¿Debía desestimar el mensaje y seguir con su plan, o era una señal de que había fuerzas más grandes actuando detrás de toda esta historia? La verdad siempre había sido su norte, pero ahora parecía un laberinto de traiciones y secretos. Cerrando los ojos por un momento, Valeria concentró su energía en su propósito original. Un profundo suspiro la llenó de determinación. Tengo que descubrir qué significa esto. No me puedo rendir ahora. Si decides seguir, te acompañaré. Pero, Valeria, recuerda que las sombras también tienen ojos. Mantente alerta, y no te fíes de nadie. Lía hizo una pausa, sus ojos preocupados reflejando la chispa de la incertidumbre. Valeria asintió, sintiendo el peso de la situación calar en su pecho. De acuerdo. Vamos a buscar respuestas, entonces. Ambas se pusieron en movimiento, cada paso resonando como un latido en la penumbra del parque. Mientras caminaban, Valeria recordó los archivos que había leído, los secretos que se cernían sobre la vida de Adela. Había algo que necesitaba atar, un hilo que sus pensamientos no lograban juntar. La urgencia de la búsqueda se multiplicó al pensar en el mensaje encontrado. ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué se preocupaban por advertirla? La decisión de investigar se tornaba aún más crucial, con cada nuevo dato siendo un ladrillo en una construcción potencialmente volátil. De repente, un ruido irrumpió en su concentración. Un grupo de personas se congregaba cerca de la fuente del parque, un murmullo intenso comenzaba a formarse. La curiosidad llevó a Valeria y Lía hacia la multitud. Se asomaron para descubrir que un evento estaba teniendo lugar, una manifestación relacionada con la reciente expulsión de Adela de Televisa. El estómago de Valeria se retorció. Las palabras despido y escándalo resonaban, y se preguntó si esta sería la oportunidad perfecta para profundizar en el tema que inquietaba su vida. Esto puede ser nuestra puerta de entrada, murmuró Lía, captando rápidamente la posibilidad en el aire. Podría haber gente aquí que sepa algo más. La adrenalina fluía por sus venas mientras Valeria se adentraba en la multitud, el eco de los gritos abrumando sus sentidos. Le daría voz a su búsqueda, sin importar lo que le esperara. La verdad ahora estaba al alcance de la mano, pero la pregunta seguía resonando en su mente, ¿a qué precio? Mientras se adentraba en la marea de rostros enojados y apasionados, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla, y su corazón se detuvo un momento. Te está buscando. Cuida tu espalda. La advertencia retumbó en su cabeza como un mantra, la historia se oscurecía, y Valeria sintió que el aire se tornaba denso alrededor de ella. Sin embargo, el reflejo de la verdad brillaba como una luz distante, y ella estaba decidida a alcanzarla, incluso si eso la llevaba a un camino que nunca pensó cruzar. ¿Quién la estaba buscando y por qué? Todo estaba a punto de intensificarse. ¿Podrá Valeria encontrar la verdad sin perderse en el proceso, o habrá quien use su búsqueda como una estratagema para despojarla de lo que más valora? La tensión crecía y el desenlace se dibujaba en el horizonte, con complicidades y peligros por delante. La multitud crecía como una ola creciente, los murmurantes gritos de protesta entremezclados con consignas que resonaban con una energía contagiosa. Valeria sentía que la adrenalina corría por sus venas, pulsando con cada latido de su corazón. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, le susurró a Lía, mientras avanzaban cuidadosamente, buscando caras conocidas entre la marea de personas. Un altavoz atronador no tardó en captar su atención. No más despidos injustos. Adela es nuestra voz. La voz del orador reverberaba en el aire estancado, haciendo eco del dolor y la indignación de aquellos que se habían reunido para apoyar a la periodista. Valeria tomó un respiro profundo, sintiendo el peso de esas palabras. Peligro obtener confirmación directa de lo que tenía en su mente. ¿Qué tal si hablamos con ellos?, sugirió Lía, señalando a un grupo de manifestantes con carteles en la mano. Valeria asintió, su mente trabajando rápidamente. Era un momento perfecto para obtener información, y no podía dejar escapar esa oportunidad. Mientras se acercaban, Valeria notó las miradas de desaprobación y confusión. No era solo un grupo de seguidores, había antiguos compañeros de Adela,
Personas que habían trabajado estrechamente con ella y que ahora se sentían abandonadas. Valeria sintió sus corazones latir en la misma sintonía. Hola. Lamentamos interrumpir, dijo Lía mientras se acercaban. Estamos investigando lo que le sucedió a Adela. ¿Podemos hacerles algunas preguntas? Un hombre de mediana edad, con ojos intensos y cabello canoso, se giró hacia ellas. Es un momento delicado, chicas. Pero si quieren saber la verdad, la situación es más complicada de lo que el público sabe, respondió, voz firme, pero con una mezcla de tristeza. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Valeria, su voz resonando con ilusión. La oportunidad de conocer la verdad estaba frente a ella, y estaba decidida a no dejarla escapar. Adela ha sido eliminada por decir lo que muchos no se atreverían, continuó el hombre, gesticulando apasionadamente. La red está más enredada de lo que parece. Hay gente con mucho poder que no quiere que se hable. Esto no es solo un despido, es una purga. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Puede ser que alguien de arriba esté detrás de esto? ¿Hay amenazas? Necesito saber más sobre esto, dijo, intentando mantener la calma. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Sin apartar la mirada del hombre, miró el mensaje. Sigue indagando, Valeria. No está sola, pero cuidado con las sombras. Las palabras arderían en su mente mientras la preocupación se apoderaba de su cuerpo. ¿Tuviste algún aviso de que esto podía pasar?, indagó. El hombre parpadeó, escaneando la multitud, como si sintiera que algo peligroso se aproximaba. La gente está nerviosa. Un reportaje no oficial salió a la luz antes de que se hiciera público el despido. Hay quienes están dispuestos a proteger la verdad, pero también hay quienes lo harían todo por proteger sus propios secretos. La presión en el ambiente se tornó palpable. Valeria sabía que debían actuar rápido. La realidad se le hacía más oscura. Alguien estaba jugando con ella, con todas esas advertencias resonando en su mente como el canto de un ave al amanecer, pero tan sombrío como el cielo antes de la tormenta. Debo averiguar quién está detrás de esto, Lía, dijo, mientras sus ojos se hundían en la multitud. No puedo dejar que el miedo se interponga en mi camino. De pronto, una sombra se deslizó justo detrás de ella. Al volverse, Valeria se encontró con una figura que parecía conocida entre la multitud. Su corazón se aceleró al reconocer la cara de un antiguo colega de Adela. La tensión crecía como un estirón en una cuerda. Esa barrera que separaba a amigos de enemigos empezó a desvanecerse. Valeria. Necesito hablar contigo. Es urgente, dijo el hombre mientras su mirada ansiosa le lanzaba un destello de alerta. ¿Qué saben? Valeria preguntó, entre el ruido de la protesta, sintiendo que el aire se intensificaba. Y mientras esperaba la respuesta en un hilo de incertidumbre, otro mensaje llegó de su teléfono. Ten cuidado. Hay ojos en todas partes. La angustia se apoderó de ella. Sin embargo, su sed de verdad parecía alimentar su valentía. ¿Qué secretos estaban a punto de descubrir? Lo que vendría podría cambiarlo todo, y la tensión se mezclaba con un aire de anticipación electrizante. El día llegó, y Valeria se sentía en el umbral de un cambio monumental. La tensión eléctrica en el aire la rodeaba mientras observaba a la multitud agolpada en el parque, cada rostro reflejando las emociones que manifestaban. Las palabras de la mujer que había sido amiga de Adela, Lía, resonaban en su mente, hay cosas que no sabes. Las protestas habían cobrado vida, y ella estaba decidida a encontrar respuestas. La figura que había identificado entre la multitud, Juan, un ex colega de Adela, no podía esperar más. Cuando sus ojos se encontraron, Valeria sintió que un hilo invisible conectaba sus destinos. Valeria, necesito que escuches con atención. No estamos solos en esto, empezó Juan, su voz apenas audible entre los gritos de los manifestantes. Adela no fue solo despedida, fue traicionada por aquellos que consideraba amigos. Lo que ella sabía es mucho más peligroso de lo que imaginas. Valeria tragó duro, su corazón palpitando en su pecho con cada palabra que Juan pronunciaba. La adrenalina corría por su cuerpo al darse cuenta que la verdad estaba más cerca de lo que ella había pensado.
¿Qué tipo de traición?, inquirió, su mente bregando con la posibilidad de secretos tan profundos que podrían desplazar todo lo que había entendido sobre la vida de Adela. Un escándalo, algo que involucra a figuras muy poderosas, Juan explicó, con la mirada furtiva. Adela estaba a punto de revelar algo que podría haber destrozado carreras, y esta vez no se trataba solo de ella. Su familia estaba en el centro de esto. Si sigue adelante, seguro muchos caerán. El miedo y la determinación colisionaron en el pecho de Valeria, mientras cada palabra de Juan se sentía como un martillo golpeando su espíritu. Me dijeron que el mundo de los medios puede ser oscuro. ¿Por qué no detuvo a Adela?, preguntó, buscando una respuesta que justificara la crueldad de la industria. Porque tenía una voz que pocos querían escuchar, Juan respondió con firmeza. Y la verdad siempre ha tenido un precio. Las revelaciones giraban en su mente como un torbellino. Valeria no solo estaba buscando respuestas sobre Adela, estaba destinada a enfrentarse con su propio legado. Las conexiones familiares que ni siquiera sabía que existían empujaban su deseo de verdad en un lugar mucho más emocional. Mientras tanto, el mensaje sobre los ojos en todas partes la inquietaba, y podía sentir la carga del peligro acechando cerca. Miró a su alrededor, pero no podía dejar que el miedo la dominara. No cuando el impulso de actuar se apoderaba de su corazón. Juan, necesito conseguir esa información. Necesito que me digas cómo descubrir más sobre lo que Adela sabía, comenzó a decir, pero fue interrumpida por un grito desgarrador en la distancia. Un aclamado periodista estaba llamando a la gente a la acción, su voz resonando con la insistencia de gente dolida en búsqueda de justicia. Te entiendo, Valeria. Pero hay quienes no quieren que llegues al fondo de esto. Sin embargo, creo que hay grupos de personas que desean ayudar a Adela. Tal vez debamos reunir a aquellos que aún confían en ella. Hay que darles valor para que se atrevan a hablar, insistió Juan. Mientras hablaban, el ambiente de protesta comenzó a transformarse en una especie de reunión comunitaria. Valeria fue impulsada por la urgencia de actuar. Tenía que juntar los pedazos de las voces que seguían alzando su propia verdad, no solo por ella, sino por todo lo que Adela significaba. La multitud, apasionada y decidida, resonaba con poder. Vamos a hacer esto juntas, dijo Lía, quien se unió a Valeria y Juan. La fuerza del deseo de justicia vibraba en cada rincón. Valeria sintió que el coraje se expandía en su interior, y cuando miró a su alrededor, vio más que simple desesperanza, vio un agujero luminoso por el que la verdad podría salir a la luz, pero la noche todavía era joven. La llegada de ciertos autos llamativos a la escena la llenó de incertidumbre. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Sería posible que aquellos que intentaran silenciarlas en realidad estuvieran presentes? ¿Ahora? Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria, pero su determinación permanecía intacta. En una rápida decisión, se giró hacia Lía y Juan. No sé cuánto tiempo tenemos. Debemos actuar rápidamente y encontrar quién está dispuesto a hablar. Vamos a reunir a la comunidad de antiguos colegas, ellos pueden tener las respuestas que buscamos, propuso, su voz cargada de decisión. Debemos hacerlo en secreto. No quiero que se alerten los que puedan causarnos problemas, sugirió Juan, mientras se preparaban para dividirse. Mientras la multitud se aglomeraba en el parque, Valeria sintió que tenían una oportunidad dorada para devolverles la voz a quienes habían sido silenciados. Se aferra a esa chispa de esperanza en su pecho. El camino hacia la verdad podría ser peligroso, pero valía la pena si aquel viaje podía cambiar la historia. La búsqueda de la verdad no solo podría liberar a Adela, podría liberar a Valeria de las sombras del miedo, de la incertidumbre, y finalmente entregarle el poder que había estado buscando. Mientras la noche cernía su manto sobre ellos, Valeria sabía que lo que descubrirían podría también plantear un riesgo mayor del que jamás se había imaginado. Cuidemos de nosotros, murmuró antes de dispersarse en la oscuridad, dejando atrás un grito silencioso. Adela, este es nuestro legado. Te encontraremos. La historia de Adela no era solo una búsqueda lejanas, se había convertido en una búsqueda personal, y Valeria estaba lista para hacer lo que fuera necesario para revelarla. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y la noche prometía ser testigo del inicio de una revelación que cambiaría todo. Esto es solo el comienzo. Mientras la historia de Valeria avanza,
recuerda que la valentía de una mujer puede inspirar a generaciones, pero el apoyo de quienes escuchan es aún más poderoso. Así que, si disfrutaste esta historia, ¿qué esperas? Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren este contenido. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre cómo crees que terminará esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, hacemos la historia. Hasta la próxima.